Bueno, mis preciosos, hoy tenemos un tema bien lindo y bueno, que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor ayudándonos a aprender. Hoy vamos a hablar de técnicas de creación y evaluación de ideas, ¿vale? Entonces, hemos estado hablando de tecnología, hemos estado hablando del Internet, hablamos también de los medios audiovisuales y de cómo todas estas herramientas nos ayudan para poder transmitir información de una manera más precisa y concisa para que también pueda llegar a más personas, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes formas de aprendizaje, pues claramente cuando podemos hacer uso de herramientas digitales, de multimedia, de todo el tema audiovisual, de los colores, todo esto, pues básicamente a lo que nos ayuda, mis hermosos, es a que podamos impartir el mensaje de una manera más bonita, obvio, más claro también, pero lo más importante es que nos ayuda a que más personas puedan tener claridad en la información que yo estoy transmitiendo. Entonces, eso es lo más hermoso. Claramente que se vea bonito, es importante que tenga colores, que sea adornado, que podamos como incluir más información, todo eso. Pero lo más hermoso es saber que nuestro mensaje está siendo más claro, más preciso para toda nuestra audiencia, ¿vale? Por eso es que hoy vamos a hablar de las técnicas de creación y evaluación de ideas. Cuando hablamos de esto, mis amores, estamos hablando de esas herramientas que básicamente lo que hacen es ayudarnos a transmitir información, ¿vale? O sea, no nos estamos saliendo del tema, pero de una forma diferente y también de una forma organizada. Pero ya vamos a indagar un poquito más, ya vamos a comprender un poquito más de esto. Vamos a irnos de una vez a nuestra idea fundacional, ¿vale? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo la idea fundacional, por favor? Gracias, Violeta. Sí, señora. Idea fundacional. La creatividad es un reflejo del don y en cada idea inspirada reconocemos la guía de Dios, quien nos otorga la sabiduría para discernir, evaluar y desarrollar soluciones que beneficien a la humanidad y honren su creación. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, mis amores, cuando hablamos de la creatividad, debemos saber que la creatividad es un don de Dios, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Dios es bastante creativo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en los colores, en la diversidad. Miren, Dios hubiera podido hacer solo un tipo de flor, solo un tipo de fruta, solo un tipo de árbol, pero no. Él hizo diversidad de colores, diversidad de sabores, diversidad de aves, diversidad de cosas hermosas. Ustedes pueden ver que Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que le gusta crear, que le gusta hacer variedad, que le gusta que todo sea bonito, ¿sí? Por eso, cuando nosotros leemos Génesis, dice que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y eso solamente nos deja ver o nos da una luz o nos permite visualizar que Dios nos ha dado cosas de Él a nosotros. Tan bonito Dios, ¿cierto? Porque, o sea, como Él siendo Dios nos da de Él para que nosotros lo podamos tener, ¿no? Una de esas cosas que Dios nos ha dado es la creatividad. Hay otra cosa también que me parece muy particular del Señor, que yo digo, oiga, es que Dios es soberano, ¿no? Y es, Él hubiera podido darnos ya todo hecho, ¿sí? Entonces, la rueda, el humo, el fuego, perdón, las casas, ya todo hecho, ya todo, mejor dicho, masticadito. Pero el Señor en su hermosa sabiduría, en su grandeza y demás, dijo, bueno, yo les voy a dar la creatividad para que ellos, así como yo creé, ellos también puedan crear. Si Él no nos hubiera dado creatividad, no podríamos crear. Si no pudiéramos crear, pues eh, no tendríamos pues todas estas cosas maravillosas que el Señor ha permitido que tengamos el día de hoy, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de creatividad, hablamos del reflejo de Dios en nuestra vida, ¿no? La creatividad es algo que nos ha sido dado a todos, absolutamente a todos. Lo que pasa es que algunos tenemos creatividad para unas cosas y otros para otras cosas. Por ejemplo, esas personas que yo no sé, así yo les he contado a ustedes, yo tengo dos hijos, ¿no? Imagínense que mi hijo mayor, él le gusta cocinar, gracias al Señor. La semana pasada estuvo acá en la casa
Ay, sí, fue una bendición porque era la semana del ingeniero. Entonces no tuvo clase esa semanita, estuvo acá. Entonces él cuando está acá en la casa, él me consiente mucho, él me atiende mucho. Yo veo el amor de Dios a través de sus atenciones. Entonces él, por ejemplo, que el tintico, que el desayuno, y él es muy creativo en la cocina. Le gusta hacer cosas nuevas, ¿sí? Entonces le gusta ver recetas y echar aquí, y probar así y así, y hace varias cosas chéveres. Entonces, él es creativo en esa parte, ¿sí? Pero también tenemos los músicos, ¿no? Entonces, esos músicos que sacan unos ritmos o que hacen unas creaciones musicales hermosas. En- También vemos esas personas que crean cosas, ¿no? Hacen manualidades y son creativos con los colores y hacen cosas hermosas, ¿no? O hay otras personas que son creativas para, por ejemplo, los que hacen los guiones de las películas, de las series, de todo eso, de las historietas, todo eso. Entonces, cuando hablamos de creatividad, no podemos enfocarla solo en una área. La creatividad está en absolutamente todo y nos ha sido dada a todos de diferentes maneras, en diferentes áreas, pero todos hemos recibido creatividad de parte del Señor. Entonces, cuando se diga, no, es que yo no soy creativo, error, si eres creativo y Dios te ha dado creatividad, ¿vale? Entonces, eso es número uno. Cuando básicamente hablamos de creatividad, estamos hablando directamente de Dios, ¿no? Es Dios quien nos da creatividad, es Dios quien nos da sabiduría, es el Señor quien nos permite todo. Por eso cuando nosotros hablamos en este caso de creación, pues decimos que es el Señor quien nos permite dar soluciones a lo que tenemos alrededor. La creatividad básicamente nos sirve para eso, para poder generar invención y de esa manera poder facilitar lo que nosotros hacemos, ¿sí? Lo que les decía me parece asombroso porque Él hubiera podido dárnoslo todo creado, pero Dios es tan bonito porque a Dios le place usarnos a nosotros para que nosotros podamos hacer. Dios siendo Dios, el Todopoderoso, pero Él dice, venga, yo voy a permitir que esta persona tenga creatividad, pueda hacer uso de ella y pueda beneficiar a su entorno. Entonces, la creatividad básicamente es eso que nos permite innovar y beneficiar a las personas que nos rodean. ¿Hasta ahí algún comentario, mis preciosos? ¿No? Listo. Vamos entonces a avanzar y nos vamos a ir de una vez a nuestra introducción. Entonces, por favor, mi Samu, ¿me ayudas leyendo esta introducción? ¿Me escuchas, profe? Perfecto, hermoso. ¿Sabes cómo elaborar proyectos en equipo? La creación y evaluación de ideas son procesos fundamentales en el desarrollo de proyectos innovadores y la resolución de problemas. Permiten generar una amplia gama de propuestas, fomentando la creatividad y el pensamiento lateral. Implica un análisis crítico y sistemático para seleccionar las más viables, utilizando criterios como la factibilidad, el impacto y el costo. Podemos ver cómo Dios guía a las personas en la búsqueda de soluciones y fomentando la inspiración en momentos de incertidumbre. Al reconocer que todas las ideas y talentos son dones divinos, se invita a los individuos a discernir y reflexionar sobre su propósito y dirección. Muchísimas gracias, mis amores. Entonces, mis amores, cuando nosotros hablamos de creatividad, hablamos de creación, ¿vale? El día de hoy, como ya lo dijimos, vamos a hablar de la creación y la evaluación de las ideas y los procesos. El Señor ha permitido que nosotros desarrollemos o creemos algunas herramientas que nos permiten crear diagramas, gráficas y demás de una forma más específica para poder transmitir información, pero no solo para poder transmitirla, sino también para poder evaluar si esa información o si ese proceso o si eso que se quiere transmitir es realmente efectivo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de entonces de la creación de ideas y demás, básicamente siempre es con dos fines importantes. El primero es poder facilitar los procesos, ¿vale? O sea, que sea más fácil poder hacer las cosas, porque pues básicamente siempre estamos buscando la simplicidad. Y la otra es resolver problemas o resolver situaciones que de pronto son complicadas, ¿listo? Entonces, cuando resolvemos
una situación, pues eso nos ayuda a simplificar también lo que se debe ejecutar. Entonces, ese es el objetivo normalmente cuando hablamos de creación y de evaluación, en este caso de herramientas que nos ayuden para esto, ¿vale? Me gusta esta parte de acá final y quiero que reflexionemos y bueno, como que nos quedemos con esto. Entonces dice, al reconocer que todas las ideas y talentos son dones divinos, ayer veía una imagen y la puse de estado, decía, si ves algo malo en mí, soy yo, pero si ves algo bueno, es Jesús. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo lo bueno que nosotros tenemos, pues son dones de Dios, básicamente eso va a permitir que las personas puedan reflexionar sobre su propósito y sobre su dirección. Entonces es importante, mis amores, que el Señor nos lleve a eso, a reconocer todo los dones, ideas creativas, talentos y demás vienen de Dios. Y básicamente Dios me los dio para que yo pueda transmitir a los demás, inspirar a los demás, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios, aportes? ¿No? Objetivos del día de hoy. Uno, evaluar los procesos para la elaboración de proyectos. Nuestra vida es proyectos, ¿no? Todo el tiempo nos estamos proyectando. Así sea lo que vamos a hacer más tarde, pero usted ya más o menos tiene proyectado lo que va a realizar, ¿cierto? Entonces, seguramente clase de lenguaje, finalizando, me tomaré un descanso tal vez, o almorzaré, o si ya tenemos una cita médica, o si tenemos alguna actividad en la tarde, pues ya nos estamos proyectando, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto, para eso hay un proceso, ¿vale? Si tú vas a almorzar, ¿cuál es el proceso para almorzar? Digamos que ya los alimentos están preparados. Entonces, el proceso será sentarte a la mesa, que te lo sirvan, tomar una cuchara, un tenedor, llevar el alimento a la boca, masticarlo, procesarlo, terminar absolutamente todo lo que nos sirvieron, llevar el plato a la cocina. No sé si se acostumbren a lavar el plato cada vez que comen, pero si se acostumbran, entonces lavar los platos. Si usted no acostumbra a lavar la loza nunca en su casa, hoy sería un buen día para que usted dijera, venga, mamita, hoy yo le voy a lavar la loza. Sería algo bueno. Y entonces cada cosa que hacemos lleva un proceso, ¿no? Nos vamos a conectar a clase y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encender el computador, claramente. Si está descargado, conectar el cargador. Eh, ¿Qué más? Ingresar a la plataforma, buscar el enlace, unirse, ¿sí? Cada cosa, cada proyecto, cada cosa que nosotros vamos a desarrollar requiere un proceso. Ninguno de nosotros dice como Dios, ¿no? Hágase la luz y se hizo la luz. Sería genial. No, a nosotros cada cosa nos lleva un proceso, un paso a paso. Entonces eso es lo que vamos el día de hoy a enfocar. Identificar técnicas en los procesos de creación de ideas. Hay algunas técnicas que nos ayudan a organizar las ideas, a organizar la información y a que de esa manera no solo podamos identificar los puntos claves, sino como ya se los había dicho, también podamos transmitir la información de una forma organizada y concisa. Y por último dice poner en práctica diferentes estrategias. Vamos a ver todas estas estrategias y dependiendo de la necesidad que tengamos, pues vamos a poder hacer uso de una o varias en específico, ¿vale? Entonces vamos a aprender también de eso. ¿Preguntas hasta ahí, chiquitos? ¿Algo por decir? Como siempre, mis amores preciosos, invitarlos a que lean su módulo. Si pueden leer más, mejor, pero al menos tómese el tiempo y el trabajo de ponerse y leer su módulo, porque eso obviamente va a reforzar su aprendizaje. ¿Listo? Vamos a etimología. Entonces hoy vamos a hablar de etimología de técnicas, creación, evaluación y ideas, porque básicamente estamos hablando de esos temas en conjunto. ¿Listo? Vamos a leer estas etimologías y finalmente vamos a identificar cómo se entrelazan estos términos y por qué hoy llegamos a este tema en conjunto. Entonces, porfa,
Valeria, ¿me ayudas leyendo técnicas? Técnicas proviene del griego tekche, que significa arte o habilidad. En su origen se refería a la destreza o habilidad en la ejecución de un arte o tarea. Pasó al latín como technicus y de ahí evolucionó al español técnica, conservando el sentido de habilidad o método especializado en una actividad. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de una técnica, yo soy técnico, él es técnico, estamos hablando de que es una persona que tiene una habilidad o es especialista en una actividad. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes piensa en que usted puede ser técnico, ¿sí? En que usted dice, oiga, yo soy técnico en esto porque tengo esa habilidad y o soy especialista para poder hacer esto. Entonces ahí usted analícelo y ahí ya va a entender. Yo, por ejemplo, pensaría que tengo la habilidad o que soy especialista en la enseñanza. Entonces, soy técnico o tengo un técnico o tengo técnicas para la enseñanza. ¿Listo, mis amores? Entonces, ustedes también pueden ahí pensarlo. Vamos con la siguiente, que es creación. Porfa, Michelle, ¿me ayudas con creación, hermosa? No te escuchamos. Entonces, Ya, creación viene, ya no te escuchamos. No, no te escuchamos, Michelle, hermosa. profe, ahí, Ajá, sí. creación viene del latín creativo, que significa acción de producir o dar existencia a algo. Esta raíz conecta la palabra con la idea de dar origen a algo nuevo, ya sea en un sentido material o intelectual o espiritual. Muchísimas gracias, hermosa. Cuando nosotros hablamos de creación, claramente estamos hablando de otro don que nos ha dado Dios, ¿no? Una habilidad que nos ha dado el Señor. Y básicamente estamos hablando de dar origen a algo nuevo, ¿sí? O a veces las creaciones ni siquiera es que demos origen a algo nuevo, sino que podemos transformar lo que ya tenemos y hacer que sea innovador, es decir, que tenga algo diferente. Y eso nos permite también generar creación. Básicamente, cuando pensamos en la creación, es importante que pensemos que no siempre estamos hablando de cosas materiales, de cosas tangibles, ¿no? Hay creaciones intelectuales, hay teorías, hay todo lo que vamos a ver el día de hoy de las técnicas son creaciones y no son materiales, son simplemente herramientas que hemos recibido. Entonces, podemos hablar de que las creaciones son, como lo está acá en moradito, las materiales, las que podemos tocar, las intelectuales y tenemos creaciones espirituales, ¿vale? Vamos con el siguiente, vamos con la evaluación. Entonces, porfa, Eli, ¿me ayudas con evaluación? Listo, profe. Proviene del latín ex, que significa fuera o hacia afuera, y valere, que significa ser fuerte o tener valor. En latín tardío, evaluare pasó de significar dar valor o medir el valor de algo, lo que se convirtió en evaluación en español, conservando el sentido de medir, valorar o juzgar algo. Entonces, cuando hablamos de evaluar, normalmente nosotros lo que estamos haciendo es identificando la capacidad que tiene, ¿no? Y entonces acá dice medir, medir el valor de algo, medir el conocimiento, medir lo que se está haciendo. Entonces, normalmente cuando hablamos de evaluar, podemos pensar que estamos haciendo un sinónimo con medir. ¿Listo, mis amores? Y vamos con el último, vamos con ideas, aunque ya se va a terminar el tiempo. Yo creo que de vuelta nos vamos con ideas. ¿Listo, mis chiquitos? Permítame, son las y 41, entonces por favor 51, nuevamente nos unimos para poder continuar. ¿Listo, mis chiquitos? 9 y 51, ya nos vemos, hermosos.